Perfecto, bueno, vamos arrancando. Buen día a todos y todas. Hoy lo que vamos a dar en lo que sería el curso, en el programa de capacitaciones, vamos a hablar sobre el tema de lo que serían las redes locales de medición de lluvia. Los que vamos a dar la presentación y los que vamos a dar esta capacitación somos yo, Maximiliano Vita, y Felipe Banucci. En particular, los temarios que vamos a estar abordando en el día de hoy va a estar dividido en tres partes. Primero vamos a hablar un poco de lo que serían las definiciones y las escalas, ¿sí? En lo que serían las definiciones y escalas, tal como lo menciona el título, vamos a hablar un poco de lo que es la lluvia, lo que es la llovizna, lo que es la nieve, ¿sí? Vamos a dar unas definiciones de lo que es la precipitación, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa medir, ¿sí? Luego también vamos a mencionar qué unidades de medición y qué escalas temporales son las que abarca esta variable meteorológica. Ya en la parte 2 nos vamos a meter en lo que sería el pluviómetro, que va a ser el instrumento que vaya a registrar este tipo, la precipitación, ¿no? Vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de pluviómetro y también vamos a hablar sobre lo que sería la instalación y las recomendaciones a la hora no solo de la instalación, sino también en lo que sería el mantenimiento del pluviómetro, ¿sí? Porque uno puede instalar un pluviómetro y tal vez lo deja abandonado y no, requiere un mantenimiento constante. Y finalmente vamos a ir cerrando con lo que serían las redes pluviométricas para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Primero vamos a hablar un poco de lo que serían las redes que ya existen para la provincia de Buenos Aires y los lugares donde uno puede consultar estos datos. También vamos a hablar un poco de qué recomendaciones podríamos brindar a partir de documentos de la Organización Mundial Meteorológica. La Organización Mundial Meteorológica es un organismo que lo que hace es regular y normar todo lo que tiene que ver con la meteorología, ¿sí? En lo que nosotros acá vamos a tocar los temas para lo que sería un diseño y una implementación de una red local pluviométrica. En el caso de que algún municipio no tenga pluviómetros en su municipio o en su zona, acá vamos a dar unas recomendaciones, ¿sí? Para que ustedes puedan en el futuro poder instalar algunos pluviómetros. Entonces, vamos a arrancar con lo que serían las definiciones, ¿sí? Como bien ya saben, la precipitación la vamos a definir acá como el producto líquido o sólido de la condensación de vapor de agua que cae de las nubes o del aire y que se va depositando en el suelo, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a tener una nube y de esa nube va a precipitar tanto gotitas de agua como nieve, como llovizna, como granizo, ¿no? Estos diferentes tipos de precipitación que estoy mencionando, la lluvia, la nieve, la llovizna y el granizo, son diferentes tipos de precipitación. Para cada municipio, ¿sí? Esto podemos hablar a nivel nacional, le puede llegar a interesar uno en determinado. Por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires es mucho más importante lo que sería la lluvia o la llovizna e incluso el granizo, pero no tanto la nieve, ¿no? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires no es tan frecuente que nieve, ¿sí? O sea, de hecho es muy poco frecuente, solamente se registraron pocos eventos de nieve, pero sí es importante poder registrar lo que sería la lluvia, ¿sí? Y lo mismo también con el tema del granizo. A su vez, también hay otros fenómenos que ocurren debido a la deposición de estas partículas que yo estoy mencionando, ¿no? Las partículas líquidas o sólidas, como las que lo que estoy mencionando en el párrafo siguiente, lo que serían la escarcha, la cencellada blanca, el rocío, ¿no? Pero a nosotros los que nos va a importar medir va a ser la lluvia, ¿ok? Obviamente también tenemos lo que sería la llovizna, ¿no? Que cuando nosotros de repente tenemos un día con una neblina, una niebla, y de repente tenemos como esa lloviznita que no llega a ser del todo, no genera muchos acumulados, pero sin embargo puede llegar a presentar un riesgo para los municipios, dejando húmedo, por ejemplo, lo que serían las calles, y eso dificulta en lo que sería la circulación de los vehículos. Bueno, en lo que sería la lluvia, o sea, podemos hablar yo recién estaba mencionando lo que sería la lluvia y la llovizna, ¿no? Y hay una diferencia importante entre estos dos tipos de precipitación.
Los meteorólogos nosotros la dividimos en lo que sería el tamaño de la gotita, ¿sí? Yo acá lo que le pongo es una imagen con una regla, ¿sí? Y fíjense que las gotas tienen diferentes tamaños. Nosotros vamos a definir la lluvia como la precipitación que tiene una gota donde el diámetro va a ser mayor o igual a 0,5 milímetros, ¿sí? Si la lluvia tiene un diámetro, si la gota de la lluvia tiene un diámetro mayor a 0,5 milímetros, lo vamos a considerar lluvia. Sin embargo, si lo que nosotros observamos de la gotita es que es menor a 0,5 milímetros, ahí lo vamos a separar en lo que sería la llovizna, ¿no? Sí, la llovizna, en el término coloquial, sería la garúa, ¿no? Cuando nosotros vemos esos días en los que está todo nublado y es como que básicamente riega un poquito las plantas y a veces casi ni, ¿sí? Luego nos vamos a meter ahora en lo que sería la unidad, ¿sí? Con la que nosotros vamos a medir la precipitación, ¿sí? Fíjense que a la derecha tenemos un pluviómetro, ¿sí? Y nosotros, para poder medir la precipitación, lo que vamos a utilizar va a ser como la profundidad o todo lo que vaya abarcando, todo lo que se vaya llenando de este pluviómetro, ¿sí? Y nosotros los vamos a medir en milímetros. Ahora vamos a hablar un poco por qué en milímetros. Lo que estamos haciendo acá simplemente sería hacer una especie de volumen sobre área, ¿no? Lo que sería una ecuación. Nosotros lo que estamos buscando es ver cuánto se está llenando este pluviómetro. Generalmente las cantidades diarias de la precipitación se leen con diferentes tipos de resolución, ¿no? La resolución me refiero a, por ejemplo, no sé, hay reglas que traen una resolución, por ejemplo, en centímetros y no tanto en milímetros, y hay reglas que ya vienen con milímetros y centímetros, ¿sí? Nosotros, en lo posible, las cantidades diarias buscamos eh, que sean con una resolución de 0,2 milímetros, si es posible con una resolución mayor, es decir, de 0,1 milímetros, o sea, suena medio raro, ¿no? Al decir mayor y que estoy diciendo 0,1, pero cuanto más chica sea esa resolución, es decir, de 0,1 milímetros, significa que tiene más resolución, ¿sí? Porque podemos registrar mayores cantidades, mayores valores. Y luego también para lo que serían las cantidades semanales o mensuales, lo que se busca es que lo registremos con una resolución de 1 milímetro. No hace falta meterse tanto con los decimales de milímetro. Las mediciones diarias, ¿sí? Cuando nosotros medimos precipitación, acá en el servicio meteorológico, y en todo el mundo, ¿sí? Esto está normalizado, se realizan a una determinada hora, ¿ok? Si nosotros estamos haciendo una medición de precipitación diaria, todos los días a determinada hora tenemos que ir al pluviómetro y registrar cuánto precipitó en el día anterior, ¿sí? En cambio, si nosotros estamos midiendo por hora, bueno, cada vez que se cumpla una hora, vamos al pluviómetro y registramos cuánto precipitó en esa hora, ¿sí? Todo esto tiene que estar normalizado para una red pluviométrica para que el funcionamiento de esa estación pluviométrica sea coherente y consistente, cosa de tener una serie de datos en el tiempo en el que la escala de tiempo en la que se estuvo midiendo estos valores de precipitación sean consistentes, porque de repente nos sirve que yo un día, bueno, como vi que más o menos no estuvo lloviendo, no fui al pluviómetro y registré lo que precipitó durante los últimos 3 días, pero bueno, de repente precipitó y empecé a ir una vez por hora, porque la serie empieza a cambiar en lo que sería su escala temporal. Entonces hay que tomar como esta rigurosidad de o hacerlo a una determinada hora todos los días o hacerlo a cada hora, ¿sí? O, por ejemplo, hacer cada 6 horas. Hay estaciones que funcionan cada 6 horas, tienen un dato de precipitación, ¿sí? Las unidades. Como yo bien le estaba mencionando, se mide en lo que serían milímetros, ¿sí? Fíjense que acá yo lo que les pongo es un ejemplo de a qué hace referencia un milímetro. Fíjense que tenemos una probeta, ¿ok? Que viene, es como un cilindro que viene con una regla, ¿ok? En donde nosotros podemos ver que tiene un acumulado, ¿no? En este caso, estamos viendo que la lectura, fíjense que lo tenemos ahí arriba a la derecha,
sería de 5,4 milímetros, ¿sí? Fíjense que esto hay que medirlo siempre con la probeta horizontal, que esté a nivel, ¿sí? Por eso es que tiene esas flechitas que dice mal, mal y bien. Tiene que estar exactamente horizontal. ¿Y a qué hace referencia estos 5,4 milímetros? Bueno, imagínense que tenemos una pileta, ¿sí? De 1 metro por 1 metro, de 1 metro de ancho y 1 metro de largo, ¿sí? Y yo le voy tirando todo el acumulado de la probeta. Lo que se va llenando, ¿sí? Ese espesor de agua que se va incrementando, llegaría a 5,4 milímetros. Y nosotros lo que estamos diciendo es que lo que depositamos en esa pileta fueron 5,4 litros. Es decir, que en 1 metro cuadrado, en una pileta de 1 metro cuadrado, tenemos 5,4 litros de agua. ¿Ok? Felipe, ¿querés hacer alguna acotación respecto a esto? Dale, sí, yo siempre, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Siempre doy un ejemplo, o sea, en vez de hablar de cayó tantos milímetros el acumulado, a mí me gusta decir cayeron tantos litros por metro cuadrado, me parece mucho más gráfico. Un ejemplo que doy es para dimensionar un poco cuando llueve, dice, bueno, cayeron 10 milímetros, 20, como que capaz si no estamos familiarizados con la información no nos dice nada. Un cálculo que hice fue decir, bueno, si cae 30 milímetros, hay un acumulado de 30 milímetros, equivale en una manzana, o sea, 100%, a lo mismo que 6 piletas, 6 piletas así de una casa, 6 piscinas de 8 por 4 por 1,5 metros. Hice ese cálculo como para darse cuenta la cantidad de lluvia que eso representa. Y eso, imagínense, solamente en una manzana, en un área de 100%. Si eso lo multiplicamos por todo un barrio, y todo, además, sabiendo que todo eso circula o se filtra o se canaliza y va hacia otro lugar, a las zonas más bajas de una ciudad, bueno, ahí nos ayuda a dimensionar un poco cuánto es. Pero bueno, en este caso, como nosotros la precipitación la medimos en milímetros en general, que es la unidad más común, más aceptada, está bueno saber de qué se trata, no es porque una milímetro es una unidad de medida, no nos dice nada en cuanto a cantidad de agua. Pero si sabemos que significa que es 1 litro por metro cuadrado, bueno, ahí ya nos ayuda un poco Sí, a tener noción, a ¿no? traducirlo, claro, exacto, a traducirlo a cosas que por ahí son más cotidianas y que tenemos más idea. Tal Eso nada cual. más. Dale, seguí si querés, después sigo con Dale, pluviómetro. perfecto. Bueno, acá venimos y les mostramos un poco lo que hablamos de las diferentes escalas temporales que estábamos mencionando, ¿sí? En este gráfico lo que tenemos en lo que sería el eje horizontal, ¿sí? Tenemos lo que sería la fecha. Esto, los primeros dos dígitos sería el mes, el segundo dígito sería el día y luego vendría la hora. Es decir, esto arranca desde el 12 de agosto a las 00 y termina aproximadamente el 22 de agosto a las 00, ¿ok? Fíjense que lo que tenemos en lo que sería colores celestes y en lo que sería barras, sería la precipitación horaria, ¿ok? Y luego tenemos en una línea color roja lo que sería la precipitación acumulada. Luego tenemos en los ejes verticales, en el lado izquierdo, lo que sería la precipitación horaria en milímetros, y en el lado derecho lo que sería la precipitación acumulada en milímetros, ¿sí? Fíjense que las escalas de la precipitación acumulada son diferentes a lo que sería la precipitación horaria, ¿sí? Una arranca desde lo que sería desde 0 a 25 milímetros y la otra va desde 0 a 200 milímetros. Y fíjense, esto sería para una estación, ¿sí? Una estación en donde se fueron registrando precipitaciones y podemos ver que hora a hora, ¿sí? Se fueron registrando diferentes eventos, ¿sí? Principalmente lo que sería el 12, durante el día 12 de agosto, tenemos como un evento de lluvia, en donde hora a hora se fueron registrando diferentes acumulados, ¿sí?
Luego tenemos como periodos donde no se están registrando acumulados, por ejemplo acá en lo que sería el 14 de agosto. Luego el 16, 17 de agosto tenemos otro evento, el 18 de agosto otro evento, y luego tenemos eventos menos intensos, ¿sí? Fíjense que es importante ver a la hora de la lectura de una precipitación horaria hasta dónde llegan estos picos, a qué hora, si estos picos se mantienen, si es simplemente en un momento, ¿sí? Fíjense que en este caso podemos identificar por lo menos 3, 4 días con precipitaciones. Lo que sería la precipitación acumulada simplemente sería ir sumando hora a hora los acumulados que se fueron registrando. Por eso pueden ir viendo que esta curva roja siempre va a ser creciente, ¿no? ¿Sí? Fíjense que al día 22 de agosto nosotros podemos decir que tenemos un acumulado del orden de los 180 milímetros, ¿sí? Pero si nosotros vamos hora a hora, podemos decir, bueno, che, para lo que sería el 13 de agosto, yo tengo un acumulado total del orden de 7,5 milímetros, que sería acá, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver para una hora determinada, para un momento, bueno, por ejemplo, no sé, voy para lo que sería el 18 de agosto a las 00, me paro y veo como, bueno, para esa hora llovieron 5 milímetros y me tengo que parar en la barrita, ¿sí? Esto es importante, tener noción de esto, porque es importante para monitorear lo que serían las cuencas, ¿sí? Nosotros sabemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos varias cuencas, y las cuencas hay algunas que son de más rápida respuesta o de menor respuesta. Entonces, si uno ve que en lo que sería la cuenca alta estuvo lloviendo y tal vez en la cuenca baja no, bueno, pero voy prestando atención a que en la cuenca alta sí estuvo lloviendo, entonces puede haber una respuesta que me genere una crecida del río más lo que sería a futuro, ¿no? En los días posteriores o en las horas posteriores, dependiendo de la respuesta que tenga la cuenca. Siempre y cuando sea, nada, el tipo de respuesta que tiene, ¿no? Si es de rápida respuesta, bueno, seguramente sea mismo en el día. Si tiene una respuesta más lenta, bueno, seguramente sea más semanal o mensual. Por ejemplo, la cuenca del río Salado es una cuenca que tiene una respuesta mucho más lenta que tal vez la cuenca del río Matanza, ¿sí? Matanza-Riachuelo. Buenísimo. Vamos a lo que serían los pluviómetros. Dale, ¿querés que comparta, Maxi? Ah, dale, O te pasás puedo vos, no compartir. sé cómo diga. Dale, si puedes compartir sería buenísimo. Dale, banca. Ahora un toque, ¿eh? Sí, sí. Voy mientras mirando el chat. Dale, no me fijes si había preguntas. Por ahora viene todo bien. Son todos saludos de presentaciones de los diferentes municipios. Eh, ¿Lo tenés ahí? Si no, sigo compartiendo. sí, sí, para que me salió. Ok, Esto. perfecto. Ahí Ahí se se, estaría ahí se ve viendo. bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, el pluviómetro. Básicamente es el instrumento que ya mencionó Maxi, el instrumento que usamos para medir la cantidad de precipitación. Eh, Hay dos tipos de pluviómetros. Ahora vamos a ver ahí unas fotitos, principalmente los automáticos y los manuales, eh, que bueno, que tienen que ver con la forma en la que miden la lluvia. Obviamente, los automáticos con medios eléctricos, data loggers. Ahora les muestro la foto, es mucho más simple y les explico cómo es más o menos el funcionamiento. Eh, y después, bueno, dentro de los pluviómetros manuales, acá dice cilíndricos tradicionales, pero es básicamente que algunos miden de forma constante la precipitación y hay unos que tenemos que ir midiendo, acercándonos, digamos, y medir cada un cierto periodo de tiempo, como 12 horas, 24 horas, etcétera. Y otros que miden de forma continua.
básicamente medio parecido a lo que mostraba Maxi en este gráfico. Se podría llegar a medir de forma continua con un pluviómetro de estos que miden así, sin parar, digamos. Sobre todo cuando, y son muy importantes cuando necesitamos información, por ejemplo, de forma horaria, cuántos milímetros caen por hora. Esa información para nosotros es importantísima porque a veces no tiene que ver con la cantidad total de precipitación, sino la intensidad. Nosotros cuando decimos, bueno, van a haber chaparrones intensos que puedan generar anegamientos, no es lo mismo que llueva 60 milímetros durante todo un día a que llueva 60 milímetros en una hora, que puede llegar a generar complicaciones, inundaciones y anegamiento. Bueno, estos son los tipos principales. Acá están básicamente los dos. Este se llama de balancín, creo que se llama, es el de la izquierda de todo, que es básicamente tiene como si fuera como una cucharita que se va llenando. A medida que se llena la cucharita, por el mismo peso del agua que contiene, cae, la hace pasar de largo, digamos, al agua, y dice, bueno, si esta cucharita tiene medio milímetro, bueno, cada tantas cucharitas voy sumando medio milímetro, medio milímetro, medio milímetro, después hace esa cuenta, y ahí nos tira directamente cuánto llovió. Lo bueno es, justamente, como les decía antes, es que está midiendo continuamente, no importa, no hay que ir a decir, bueno, se me llenó, no se llena nada, va pasando de largo el agua. Esto es muy típico en las estaciones automáticas, esas que podemos comprar como las más económicas, digamos, de las estaciones automáticas. A ver, Hay un micrófono abierto, me parece. ya ahí lo cerraron. Perfecto. Ah, dale, Seguimos. pues sigo. Esta es dentro de, si ven las estaciones automáticas, van a ver un cosito medio así cilíndrico. Lo que no es donde están los termómetros, que por ahí tiene como un ranuradito, es seguramente el pluviómetro de este tipo. Después, bueno, están algunos un poco más sofisticados, como los que tienen un sensor óptico. Básicamente son como dos camaritas, como decirlo de alguna manera, son dos sensores ópticos que se están mirando entre sí, y lo que hacen es medir las gotas que caen, la cantidad de gotas, y algo muy importante, que es algo que solamente da este tipo de sensores, la información que brinda, es el tamaño de la gota. Entonces, con ese tipo de sensores podríamos distinguir si es una llovina, si es una lluvia, si es una lluvia de gota más grande, si es granizo, si es nieve. Esa es una información que por ahí otros sensores no nos dan. El saber de qué tipo de gota estamos hablando. Y después, bueno, están los más tradicionales. El más tradicional, que es básicamente el tachito. Acá hay uno un poco más, tiene un poquito más de pompa, no sé, como medio plateado, tiene cositas. Tiene adentro como un receptáculo donde se va llenando, tiene un par de cosas, pero básicamente, el más utilizado y es muy simple, eficaz y económico, es básicamente un recipiente que va midiendo, está graduado y va midiendo la cantidad de milímetros que va lloviendo. O sea, lo que hace es decir, bueno, si en este diámetro que pueda llegar a tener, que puede tener un diámetro, no sé, de 10, 15, depende el pluviómetro, si en este diámetro que tiene esto cayó tanto, bueno, hace la cuenta, entonces en un metro cuadrado caería tantos milímetros, básicamente. Que es lo que explicó Maxi, que es la medición. O sea, calcula cuántos litros por metro cuadrado caería. Y después están lo que se llama pluviógrafo, digamos, que es un instrumento que mide de forma continua. Es como que va cayendo el agua, ese agua que cae va como activando como si fuera una balancita, digamos, y eso con una aguja va dibujando sobre un papel
es bastante rústico, pero el sistema funciona bien. Va dibujando sobre un papel que va girando Que tiene cuánto una va yendo. maquinaria de reloj, ¿no? O sea, ese papel va girando a medida que Exacto. va pasando el día y con la agujita, a medida que va precipitando, va dibujando cuánto fue precipitando. Exactamente. Y está bueno porque mide de forma continua. Lo malo, que es como decíamos, que es, no guarda, o sea, hay que ir y cambiarle papel, no es que está todo el tiempo mandando, Claro. hay que cambiarle papel, como decía Maxi, un sistema de relojería, hay que darle cuerda como si fuera a ese rollito, tiene su mantenimiento más constante que otro tipo de sensores. Acá está más o menos resumido los tipos de sensores. En general, los más comunes son los pluviómetros más tradicionales, que es el recipiente que mide, que básicamente esto, que mide la precipitación y eso se pasa después, todo lo que cae ahí se pasa a como una pipeta. Mm. Y ahí se calcula porque está graduada con un poco mejor resolución, como decía Maxi, o sea, tiene graduación un poco más seguida que el receptáculo en sí. Claro. Eh, Fíjense que ahí en la imagen de la derecha, que para mí es la más importante, en donde pueden ver cómo está compuesto un pluviómetro por dentro, ¿no? O sea, nosotros de repente vemos un cilindro en donde cae la precipitación, tenemos un embudo para que ese agua caiga sobre lo que sería una botella de almacenamiento, ¿sí? Pero a priori uno cuando ve el pluviómetro no ve todo esto que está ahí adentro, ¿sí? Por eso para mí la imagen de la derecha es muy importante, para que tengamos una idea de cómo funciona. Entonces uno va, abre lo que sería el pluviómetro, agarra la botella y después, como dijo Felipe, lo tenemos que depositar en la probeta para poder hacer esa medición, ¿sí? Algo importante es como, bueno, si yo voy a tomar mediciones hora a hora de esto, y puede ser un poco tedioso el ir, o sea, las 24 horas del día, ir a abrir el pluviómetro y tirar. Por eso es que hay mediciones que se hacen o cada 2 días o 4 veces por día o simplemente acumulados diarios. ¿Sí? Se va solamente una vez al día, se hace la medición y se vuelve a dejar la botella. Y de paso se revisa si el pluviómetro tiene algo que haya que hacer un mantenimiento. sí, perfecto. Por ejemplo, los del servicio meteorológico en general hacen de 12 o 24 horas y muchos hacen de 24 horas, que es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día. Eso se puede adaptar a las necesidades que cada uno tenga. Lo bueno es que se mantenga una coherencia dentro de una red. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, bueno, acá hay otro tipo que es el que habíamos dicho que va, el tipo de pluviómetros que va registrando la precipitación de forma constante. Bueno, básicamente el funcionamiento, no nos vamos a detener mucho en esto. Eh, Pero bueno, simplemente para mostrar como que hay pluviómetros más sencillos a otros, ¿no? Otros tal vez son un poco más sofisticados, pero bueno, para que tengan una idea de que hay diferentes tipos de pluviómetros, algunos son más simples, más sencillos, y otros tal vez son un poco más sofisticados, que también van a necesitar un determinado mantenimiento, ¿sí? todos necesitan mantenimiento justamente porque, bueno, están a intemperie, están expuestos a distintos tipos de amenazas. Y además de mostrar los distintos tipos, los distintos usos que puedan llegar a tener, porque dependiendo de la información que necesitamos también. Y del presupuesto, por supuesto, que siempre es lo que, de los factores más importantes. Bueno, para consideraciones que tenemos que tener al instalar un pluviómetro, sea cual sea, ¿no? El tipo de los que vimos. Primero, una estructura estable, fundamental. Hay que fijar, bueno, hay que ponerlo sobre un poste vertical para evitar que se mueva y que esté, o sea, de forma vertical, que dice perpendicular a un suelo. A un compañero no le gustó mucho esa definición, pero eh, básicamente tiene que estar vertical
Eh, eh, Justamente para, además, bueno, es lógico, ¿no? Porque en general la lluvia se da de esa forma y también para medirla de O mejor sea, hay que manera. tener en cuenta lo que sería la pendiente del terreno. Si yo de repente estoy en una sierra y tengo una pendiente que va así, si yo lo pongo, uno podría decir, bueno, vertical me dice que lo ponga así. No, hay que ponerlo ahí, ¿no? Ahí creo Claro, que en la cámara se ve cómo habría que instalar el pluviómetro. Perfecto. claro, podría ser con una plomada, o sea, hacen así con una plomada, ven, buscan la vertical y ahí lo instalan. Perfecto. Eh, Me encantó. Bueno, después eh, una revisión previa, verificar que tanto el pluviómetro como el soporte estén en buenas condiciones, eh, elemental. Y después la altura adecuada, esto sí es importante, tiene que estar a 1,5 metros del suelo. Y el poste no debe sobrepasar la altura de la boca del pluviómetro, justamente porque puede generar interferencia, o sea, puede básicamente llover sobre el poste y te estás comiendo todos esos milímetros o esa lluvia que tendría que. O sea, tiene que estar arriba del todo del poste. Eh, Claro, porque la lluvia puede caer con diferentes tipos de ángulos, ¿no? O sea, no necesariamente va a caer vertical, ¿sí? O sea, puede caer más de costado. Entonces, si vos tenés el pluviómetro que está por debajo del poste y te está lloviendo de costado, es esto que estaba diciendo Felipe. De repente toda la precipitación que te está cayendo de costado no la está perdiendo el pluviómetro. Sí, y la altura es importante porque muchas veces hay obstáculos, digamos. Obviamente tiene que estar, eso creo que está más adelante, pero tiene que estar alejado de cualquier tipo de obstáculo. Y la altura es importante justamente para que no haya problemas con algún tipo de obstáculo que esté ahí. Bueno, en cuanto a la ubicación, justamente lo que les decía, tiene que estar lejos de algún obstáculo, no estar expuesto a golpes. Hay que mantenerlo limpio, no debe estar afectado por animales, este es un problema este, típico. Una vez fui a una estación que no era un pluviómetro, era un tanque de evaporación y había un perro ahí y que se tomaba el agua directamente de ahí. Bueno, son temas que hay que tener en cuenta al instalar este tipo de. Muchas veces los problemas de estos son los pájaros. Eh, Justamente porque hacen caca ahí en el pluviómetro. Algunos están como medio protegidos, otros, bueno, están un poco más expuestos. Por eso es importante mantenerlo limpio, porque siempre, o basura o algo que pueda estar ahí en el aire, O el vandalismo, también ¿no? Tal hace que vez se uno lo tape. instala en una zona donde suelen ir a romper cositas y de repente te rompen el pluviómetro. Así que nada, eso Sí, también sí. hay que tenerlo en Puede cuenta. ser tentador tirarle algo, claro. Sí, sí, tiene que estar este, protegido en una zona segura. Bueno, no afectado por animales y georreferenciado. ¿Qué quiere decir georreferenciado? Básicamente saber exactamente dónde está, en qué latitud y longitud está. Esa información es muy, muy importante porque cuando se comparte esa información y se elaboran los mapas, que ahora le mostramos en un ratito, hay que saber bien en qué punto está, porque esa información es de vital importancia a la hora de hacer estudios, de saber cómo es la distribución de la lluvia en el territorio. Bueno, ahora en cuanto a la red, o sea, ahora vimos la importancia del pluviómetro, pero lo más importante es que esté en red. Con un solo dato no nos va a afectar tanto, justamente porque la lluvia es algo eh, muy puntual, ¿no? Como muy discreto. Que, por ahí llueve en un lugar y en otro lugar a 10 kilómetros no llueve nada. Entonces, mientras más información tenemos, mejor. Con un solo pluviómetro, bueno, capaz que nos sirve para tener algo de información, pero lo realmente importante es tener una buena red de pluviómetros, porque no es una medición como la temperatura, se distribuye más o menos parejo en el territorio, es más fácil decir, bueno, si acá hay 23 grados, acá a 10 kilómetros seguramente haya también 23 grados, cuando mucho varía un grado, dos. La lluvia no, puede ser que caiga 30 acá, cero a muy poca distancia.
Por eso es importante una gran densidad de información, muchos pluviómetros. ¿Por qué es importante? Bueno, acceso a la información, facilita el conocimiento meteorológico a nivel local, tener más información hace que, por ejemplo, nuestro ideal es saber cuánto llueve, cuánto tiene que llover para que se produzca cierto tipo que tenga cierto tipo de efecto en el territorio. Si llueve más de 30, se anegan las calles, más de 40, se inunda tal lugar, más de tal, o sea, saber la información, asociar la información que llueve a los efectos que pueda tener para generar un mapa de riesgo es el objetivo, uno de los objetivos principales que tenemos. Después, bueno, la distribución espacial de la lluvia, lo que le decía, puede haber lluvias muy grandes en un lugar y en un lugar cercano no llover tanto. Entonces necesitamos mucha información para saber en qué lugares llueve y cómo lo afecta. Y justamente lo que le decía, la gestión de riesgo, para anticiparse y adaptarse ante posibles inundaciones. Si no tenemos tanta información, es muy difícil poder hacer este tipo de estudios que nos permitan anticiparnos y decir, bueno, ¿qué significa la lluvia que cae y cómo se traduce en el territorio? Bueno, acá Bueno, lo que... Ah, perdón. mándale. De una. Acá lo que tenemos y lo que mencionamos es la definición de lo que es una isoieta, ¿sí? Antes de entrar en lo que es una isoieta, un término que tal vez ustedes estén más familiarizados es la curva de nivel. La curva de nivel es una curva, una línea, que nos marca iguales lugares donde hay igual altura, ¿no? Bueno, la isoieta serían los lugares donde tenemos la misma cantidad de precipitación, ¿sí? Fíjense que en el gráfico de la izquierda lo que nosotros tenemos en los puntos A, B, C, D y E son lugares donde podemos pensar que hubo un pluviómetro, ¿sí? Entonces, en esos pluviómetros se registraron determinada cantidad de precipitación y lo que serían las isoietas, ¿sí? Nos marcarían, ¿sí? Básicamente los lugares, como extrapolando, eh, donde tendríamos una determinada cantidad de precipitación. Por ejemplo, en la estación C nos dice que se registraron 4,21 milímetros. Bueno, entonces, y en la estación D nos dice que se registró 1,89. Entonces, fíjense que se trazan diferentes isoietas cada 1 milímetro, en donde tenemos, bueno, por acá pasa la de 4 milímetros, por acá pasa la de 3, por acá pasa la de 2. Fíjense que en el E se registraron 2,33, entonces ahí tenemos de vuelta acá la de 2, ¿sí? Simplemente para poder tener una referencia espacial de cómo sería el campo de precipitación, ¿sí? Una Por cosa, eso es que Maxi. yo, sí. Perdón. No, 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 re, re. el concepto de extrapolar, o sea, extrapolar es básicamente eh, calcular, o sea, en donde no tenemos información, cuánto puede haber llovido. Eso es básicamente extrapolar. Agarrar Claro, los datos que tenemos y decir, bueno, si en estos puntos que tenemos llovió tanto, bueno, en el resto debe haber llovido tanto, ¿no? Una cosa así. tal cual. Como inferir cuánto puede haber llovido en función de los datos que tenemos. En el mapa de la derecha lo que nosotros tenemos son los valores acumulados para un día, ¿sí? Entre lo que sería el 2 de marzo del 2025 a las 9 horas y el 3 de marzo a las 9 horas. Fíjense que es un día. Los puntos rojos serían las estaciones, serían estos lugares donde se registra la precipitación, donde tendríamos un pluviómetro. Y fíjense que donde tenemos los puntitos, ¿sí? O sea, a ver, Feni, la siguiente ¿Me diapo, ven? que se ve, Ahí, podemos perfecto. hacerlo como un zoom. Perfecto, ahí está. Fíjense para la provincia de Buenos Aires, así, ahí ponemos un ejemplo bien claro. Fíjense que, y compárenlo con el mapa o sea, con las isoietas que tenemos a la izquierda. Fíjense que donde tenemos esos puntitos, que es donde tenemos las estaciones, es importante tener una gran densidad de estaciones. ¿Por qué? Fíjense que donde yo les pongo los círculos fucsia, los círculos o magenta, si no estuviesen esas estaciones, es probable que no podríamos haber registrado esos máximos, ¿sí? Fíjense que en colores celestes tenemos
los valores que rondarían del orden de los 20, 30 milímetros, un poquito más oscuro de 30 a 50, pero en las estaciones, estas que yo les estoy mencionando y hago énfasis, los valores que se registraron van de 50 a 75, ¿ok? Si no tuviésemos esa estación, esa información no la tendríamos. Entonces podríamos decir como, bueno, che, en esa zona llovieron entre 30 y 50 milímetros, cuando en realidad llovieron entre 50 y 75 milímetros. Por eso es súper importante tener una gran densidad de estaciones bien distribuidas a lo largo de los municipios de las provincias. ¿Ok? ¿Querés seguir, Bien. Felipe? Bueno, fíjense, además, eso es lo que decíamos de calcular. Ven que que en este municipio que está marcado acá en el centro de la provincia, eh, que hay como un círculo azul alrededor del municipio. Claro, eso quiere decir que se estima que si en esta localidad llovió esa cantidad más o menos entre 50 y 75, todo alrededor llovió eso. Pero imagínense si tenemos otro punto que esté un poco más al sur y dice que llovieron, en vez de eso llovió 10 milímetros, todo este mapa cambiaría. O sea, todo este coso azul, no interpretaría que llovió en toda esta área. Mientras más información tenemos, más puntos tenemos, mejor la resolución de este mapa, más información de mayor calidad tenemos a la hora de, como le decíamos, de tomar decisiones o de hacer cálculos en cuanto al riesgo. Eh, bien. Ahí está. Bueno, algo importante también a tener en cuenta es el tema de la topografía, ¿sí? A la hora de instalar una red pluviométrica. Fíjense que acá los mapas, yo les pongo un poco para que tengamos noción de cómo es la topografía para Argentina, ¿no? Ahora después vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué les pongo la topografía de Argentina? Si bien nosotros sabemos que al oeste tenemos la cordillera de los Andes, fíjense que es importante, ¿sí? Notar, no sé si lo llegan a ver, ahí donde les pongo los círculos, las diferencias de precipitación que hay entre la cordillera de los Andes y más tirando a lo que sería el este, a la zona del desierto. Fíjense que en colores azules son los lugares donde tenemos mayor acumulado, mayor precipitación, y los colores verdes son lugares donde tenemos menor precipitación. ¿Sí? Por eso, de vuelta, e insisto con lo mismo, es importante tener una muy buena densidad de estaciones para poder registrar estos cambios lo que serían las precipitaciones. Estos mapas en particular es importante tenerlos en cuenta, son mapas de acumulados anuales, de acumulados estacionales y de acumulados mensuales, es decir, tener una idea de cómo se comporta la provincia o la zona, ¿sí? A una escala temporal, ¿sí? Por ejemplo, tal vez a mí, en lugares donde la precipitación yo ya sepa que sea más homogénea, es decir, que no haya tantos cambios de acumulado a lo largo del año, bueno, tal vez no es un lugar, si yo tuviese que elegir entre un lugar donde cambia mucho la precipitación, porque hay estudios o se sabe que la precipitación cambia mucho a lo largo del año, bueno, tal vez prefiero instalar un pluviómetro en un lugar donde sé que voy a obtener un dato más relevante. ¿Sí? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay mucha llanura. Sin embargo, a prestar atención a lo que sería la zona de las sierras, ¿no? La parte de Tandil, de Sierra de la Ventana, donde tenemos ahí algunas sierras. Es importante también ahí tener algunos pluviómetros más sobre la sierra y luego más tirando a lo que sería a la parte llanura, ¿no? A la parte llana. ¿Sí? Bien. Bueno, en función de esto también es importante tener el concepto de cuenca, ¿no? ¿Por qué? Porque según lo que sería, según como tenga yo la cuenca, es importante tener pluviómetros en lo que sería la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Tener en cuenta también el tema de la pendiente del terreno. ¿Por qué? Porque si tenemos una cuenca puede tener una respuesta más rápida o una respuesta más lenta en función de la pendiente y también de cómo sea el terreno, la geografía, o sea, la topografía del suelo, ¿no? O sea, la geomorfología del suelo. Si es un lugar que se suele inundar mucho, si es un lugar que, bueno, yo ya sé que con tantos acumulados no pasa nada. Todo esto que estoy mencionando, que parecen como palabras sueltas, son cosas importantes a la hora de instalar una red pluviométrica en el municipio o en la zona donde a mí me interesaría poner una red pluviométrica.
En la siguiente diapositiva tenemos unas sugerencias que nos da la Organización Mundial Meteorológica, que fue lo que mencionamos al inicio, en lo que serían las instalaciones de pluviómetros, ¿no? Básicamente. Nosotros vamos a tener estaciones de referencia, que van a ser las que están instaladas por el Servicio Meteorológico Nacional, que son estaciones que ya sabemos, ¿sí? Que están normalizadas, que se registran los datos diariamente. Y luego podemos nosotros identificar otras redes que ahora vamos a mencionar más adelante, que van a ver que se encuentran o sea, que se instalaron por algún interés, ¿sí? Alguien necesitaba tener el dato de precipitación, hay algún campo o lo que sea, y se fueron instalando otras estaciones, que no van a ser las de referencia, pero son estaciones importantes, ¿sí? Mismo, fíjense que acá lo que tenemos son son tres grupos, ¿sí? Fíjense que entran las estaciones agrometeorológicas, las climatológicas principales, las sinópticas principales, donde no solo se realizan mediciones de lluvia, sino que se hacen mediciones de otros tipos de variables meteorológicas. A nosotros nos interesa la lluvia, ¿sí? Pero básicamente a lo que nosotros tenemos que ir apuntando, ¿sí? Es que tengamos una distancia entre las estaciones pluviométricas del orden, o sea, separadas entre ellas, del orden de 25 a 30 kilómetros, ¿sí? Para poder tener una gran densidad de estaciones y poder simular, ¿ok? Cómo sería un evento de precipitación con muchísimo detalle. Con mayor detalle es mejor, ¿sí? Ya, Félix, si querés esta parte de la tablita la pasamos para así no se Sí, hace tan sí, largo. estamos medio justitos. Medio jugados, ahí va. Bueno, ya yendo a lo que sería la provincia de Buenos Aires, tenemos acá lo que sería la red Acumar, ¿sí? Que es una red que se encarga de vigilar todo lo que sería la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo, lo tenemos ahí, el mapita de la izquierda, separado por lo que serían las subcuencas, y fíjense que en los lugares donde hay un puntito es donde hay estaciones meteorológicas, ¿sí? Estaciones pluviométricas, donde se miden la precipitación. Fíjense que están ubicadas en esos lugares estratégicamente, ¿no? Porque si no, uno podría poner una estación solamente al final, a lo que sería la zona de la Cuenca Baja, más tirando la zona de Avellaneda, y ya está, dice, bueno, yo ya tengo el dato del acumulado en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y no, en realidad hay que verlo más espacialmente, yendo a la Cuenca Alta, yendo a la Cuenca Media, en los diferentes tramos de los ríos, ¿sí? ¿Seguimos un Sí. cachito más? Acá vamos a ir un poquito más rápido, simplemente porque estamos un poco ahí de tiempo. Acá lo que tenemos sería la red pluviométrica para la provincia de Buenos Aires. A la izquierda tenemos las del Servicio Meteorológico Nacional. Y a la derecha tenemos lo que estábamos mencionando recién. Tenemos una red agrometeorológica, ¿no? Entonces a la derecha tenemos las estaciones del INTA. ¿Te Identifiquen muteaste, Max? ustedes. Ah, ¿Cómo? Ah, ¿me muteé? se te cortó el ¿Ahí me audio un escuchan? toque. Sí, ahora sí. Ah, ok. Buenísimo. A la izquierda tenemos la red pluviométrica del Servicio Meteorológico Nacional y a la derecha la red de lo que sería la red agrometeorológica del INTA, ¿no? Fíjense, identifiquen ustedes en los municipios donde están, si tienen alguna estación de referencia cercana, seguramente la conozcan, si no es así, pueden ir consultando, pero a priori fíjense que en toda la provincia de Buenos Aires tenemos como alguna estación que está cerca de nuestro municipio, ¿sí? Estas serían como las redes oficiales, ¿no? Que también están todas juntas, salvo la del Servicio Meteorológico Nacional. A ver si en la siguiente diapositiva, ya creo que estamos en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Buenísimo. En lo que sería, se junta toda esta información de las diferentes redes provinciales, ¿sí? En lo que sería el Sistema Nacional de Información Hídrica, que es una base de datos, ahí yo les pongo la página, para que ustedes la puedan consultar y la puedan ir explorando, en donde se agrupan todas las estaciones para que tengamos una base de datos homogeneizada, ¿sí? A veces hay que prestar atención porque si uno quiere ir a consultar el dato, puede que no esté actualizado en tiempo real, pero hay algunas estaciones que sí lo están. En particular, si ustedes llegan a ese link, van a ver que las estaciones que están en verde son las que están actualizadas en tiempo real, ¿sí? Entonces ustedes hacen clic ahí y pueden consultar cuánto acumulado va registrándose. También hay otras variables como lo que sería la altura del río, temperatura, etcétera.
Ahí se la pasamos, porque este link es medio, se lo pasamos en el chat. Dale, Em, dale, dale. bueno, Bueno, nada. dale. Sí, dale, mandale vos. No, es medio para cerrar, ¿no? Ok. Porque estamos medio sobre el tiempo. Sí, tal cual, ya Em, estamos ahí. Bueno, a priori tenemos fuentes oficiales y esto es súper importante que a la hora de consultar un acumulado y transmitírselo a los ciudadanos, consulten fuentes oficiales. ¿Cuáles son? Bueno, son los datos del Servicio Meteorológico Nacional, ese es el principal. Luego tenemos unos datos que si bien son fuente oficial, bueno, es como les mencionábamos recién, ¿sí? Son otras estaciones que tal vez no son las de referencia, pero igualmente generan datos con cierto grado de confiabilidad, como la red del INTA, la red del INA, del Instituto Nacional del Agua, la red ACUMAR y la red SINARAME, que es la asociada a los radares meteorológicos. Y luego tenemos otras fuentes no oficiales que son los datos de Wonderground, que también son importantes los datos de Wonderground. ¿Por qué? Porque son estaciones en las que los pluviómetros no están normalizados, o sea, no se sabe si se le está haciendo un mantenimiento, un seguimiento, eh, pero, pero nos da una idea a la hora de cuando hay un evento de precipitación, ¿sí? Poderlo irlo siguiendo y comparando con las estaciones oficiales, darnos una idea de si la estación está funcionando bien o no. Obviamente para esto se necesita un meteorólogo, ¿sí? Porque tiene una idea de cómo va funcionando todo esto. Perdón, Maxi, aclaro, ¿Sí? la Weather Underground o Wundermap es la página también, es básicamente es toda la gente que tiene estaciones automáticas de estas que son más económicas, de distintos tipos, que lo conectan, lo tienen conectado directamente a Internet y van escupiendo los datos ahí. Por eso es lo que decía Maxi, algunas son un poco más confiables, porque algunas son de ponerle a alguna universidad o algún organismo que por ahí sí les da mantenimiento. Hay otros que tienen datos que son re poco confiables porque lo ves y te das cuenta que está dando cualquier cosa, básicamente. Por eso no es tan confiable y lo tiene que ver alguien que más o menos tenga idea si ese dato puede ser confiable o no. Lo bueno es que hay un montón de estaciones, o sea, tenemos, y por todos lados. Entonces, al tener tanta información, compensa un poco que por ahí la información no es tan buena, pero sí es mucha. Entonces, bueno, nos da una idea para los lugares, sobre todo, donde no tenemos mucho dato. Perfecto. ¿Había Y algo ya creo más? que, No, ahí está. creo que ya pasamos a preguntas. Y Exactamente. ahí bueno, esto fue la capacitación de lo que serían las redes locales pluviométricas. Eh, Vanessa, ¿estás Ab- ahí? Abrimos espacio de preguntas. No sé cómo es el tema del tiempo. Sí. A ver. Tal vez habría que parar Hola, de... Hola, ¿sí?